Queremos una fuerza pacífica. Por esta razón, hoy voy a presentar a los líderes ese plan de rearme de Europa. Un plan de rearme de Europa que proporcione hasta 800.000 millones de euros para inversiones en defensa. Y da espacio fiscal a los Estados miembros para invertir en defensa. Da también a los Estados miembros la posibilidad de invertir en la defensa, en la industria de defensa de Ucrania, o comprar capacidades militares que vayan directamente a Ucrania. Esto va en el beneficio de rearmar a Europa, rearmar a la Unión Europea, pero también rearmar a Ucrania. Estamos decididamente a favor de la paz y en contra de la guerra, pero si los imperialistas insisten en iniciar otra guerra, no debemos tener miedo. Si los imperialistas persisten en desencadenar una tercera guerra mundial, cientos de millones de personas se pasarán al bando del socialismo. Incluso es posible que el sistema imperialista se derrumbe. Esto decía Mao Zedong, eran otros tiempos. Bueno, el caso es que dice Maurizio Lazzarato en un artículo muy potente en Diario Red que estamos desprovistos de preparación teórica para la realidad de la guerra y menos aún para considerar analíticamente sus causas, sus razones y las posibilidades que abre. El pensamiento crítico occidental nos ha dejado indefensos para pensar lo que significa la guerra, esto nos dice Maurizio Lazzarato. Para entender políticamente lo que significa el régimen de guerra en el que habitamos, Lazzarato nos propone trabajar con dos conceptos fundamentales: imperialismo y monopolio. Estos dos conceptos son claves para comprender en qué se han convertido el capital, el Estado, la relación entre ambos y las posibilidades para la propia acción política. Vamos con ello. El actual imperialismo ya no desarrolla conflictos interimperialistas entre los estados de lo que podríamos llamar norte global, sino que está en guerra permanente con el sur global, porque el desarrollo del subdesarrollo impuesto a los países del sur global es básicamente la condición de la acumulación del norte global. La contradicción principal se verifica así entre el centro y la periferia. El enfrentamiento económico-político entre el G7 y los BRICS y el enfrentamiento militar contra el proletariado del sur global, ejemplificado por el genocidio palestino, vendrían a ser la confirmación de este planteamiento. Bueno, esto en cuanto al imperialismo, pero ¿y los monopolios? Desde la crisis del 2008 se ha verificado una nueva centralización monopolista inimaginable para el clásico monopolio industrial. Un número muy reducido de fondos de pensiones y de fondos de inversión recogen el ahorro estadounidense, europeo y mundial y lo invierten en deuda estadounidense o en activos financieros. Son los monopolios los que fijan los precios y no el mercado, ya que son ellos quienes deciden las pólizas de los asegurados. El nuevo imperialismo produce asimismo una diferenciación entre los estados. Mientras unos fortalecen su soberanía, su poder económico y su poder militar, dominando grandes espacios, pensemos en Estados Unidos, en China y en Rusia, otros, como los estados europeos, pues tienen una soberanía más limitada que está a las órdenes de Estados Unidos. Lo que se ha impuesto desde la caída del muro de Berlín es la soberanía unilateral de los Estados Unidos sobre los estados con soberanía limitada como son los europeos. Basta que una guerra, que no es más que una decisión política, sabotee un gasoducto como el de Nord Stream 2 para que toda la economía europea empiece a tambalearse. Basta imponer sanciones o aranceles, otra decisión política, para que toda una población pase hambre o muera. ¿Quién es el soberano que decide la situación de guerra en la que estamos inmersos? El soberano está constituido por una serie de centros de poder que se coordinan, chocan e incluso se oponen entre sí y que toman decisiones existenciales para los Estados Unidos. ¿Cuáles son estos centros? Vamos a señalarlos. En primer lugar, el Estado federal, donde los representantes electos cuentan tanto como los funcionarios del Estado profundo. En segundo lugar, la Reserva Federal, que controla el dólar, la forma de producción más importante del imperialismo estadounidense. En tercer lugar, los monopolios industriales, tecnológicos y financieros estadounidenses que gestionan un volumen de liquidez impresionante. Con la guerra descubrimos siempre que las finanzas, igual que la moneda, tienen nacionalidad. Después vendría el Pentágono, sin cuya fuerza no hay orden político ni monetario. Después, Wall Street, que maneja los hilos de los mercados bursátiles, es decir, los hilos de la depredación global.
Y ya por último, las diferentes fundaciones, unas más reaccionarias que otras, los lobbies de las armas, inmobiliarios, financieros, etcétera, entre los cuales el lobby sionista resulta indispensable para la continua desestabilización de Oriente Próximo. Bueno, primera lección fundamental de todo esto: el capital no existe sin el Estado. Soberano, por tanto, es aquel que decide la estrategia de la cual la guerra y el estado de excepción son momentos. Por eso, la guerra y no el mercado constituye la verdad de nuestra actualidad, o dicho de otra manera, la verdad del capitalismo. Es el mercado mundial donde el capital, el Estado y la guerra actúan de manera concertada. ¿Es posible concebir el poder de Estados Unidos comandando y desordenando las relaciones mundiales sin el Pentágono, sin el ejército más poderoso de la historia de la humanidad? Yo creo que no. Su fuerza económica y política implica inmediatamente que la guerra, que Estados Unidos llega librando ininterrumpidamente desde 1945, con especial ferocidad durante la Guerra Fría en Indonesia, Vietnam, Chile y Argentina, es un mecanismo constitutivo al funcionamiento del sistema. La rapidez con la que las clases dirigentes, los medios de comunicación y los políticos de una Europa supuestamente fundada sobre la paz han pasado a la guerra nos indica que efectivamente la guerra contemporánea es la realidad de la política. Desde el siglo XX, la guerra no es únicamente la forma de resolver los conflictos entre estados y clases. También tiene una función directamente económica, porque desempeña el mismo papel que los grandes inventos. El gasto en armamento se ha convertido en una parte permanente del estímulo y control del ciclo económico. Estados Unidos tan solo salió de la crisis del 29 gracias a la Segunda Guerra Mundial. Segunda lección fundamental llegados a este punto: política y guerra son inseparables. ¿Estamos, por tanto, ante un momento leninista?, se pregunta Lazzarato. La historia enseña que la guerra siempre actúa como un vigoroso acelerador de los conflictos y las rupturas. ¿Todo es caos bajo las estrellas? Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. ¿Es la guerra la verdad del capitalismo? Aquí creemos que sí. Irene Zugasti, todo tuyo. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, pues hoy vamos a hablar de ese plan que ha presentado Ursula von der Leyen, el Rearm Europe, y vamos a plantearnos de dónde quieren sacar el dinerito para pagar todas esas pistolitas, esas bombas, esas tecnologías, esos software de espionaje también y de inteligencia militar, etc, etc. Make Castilla cool again. Me gusta guapo, esa camiseta, porque great siempre lo fue y nunca lo dejó de ser. Ancha es Castilla, bien podría ser un lema. Comunera y comunera. Efectivamente, ancha y comunera. Y si la guerra es la verdad del capitalismo, la verdad de los medios es que la libertad de expresión es la libertad del dueño de la imprenta, ¿verdad? Efectivamente, vamos a un día más a analizar varios contenidos en los medios. Hoy nos vamos a poner un poco más en modo análisis semántico, análisis lingüístico de algunos titulares, en particular una pieza del País a la que veréis que le vamos a sacar mucha punta. Vamos a la guerra. Afinogénova, ¿qué nos traes? Bueno, voy a escuchar lo que plantea este plan de von der Leyen y por mi parte les traigo el plan de Trump para imponerle la paz a Ucrania como sea. Y bueno, los puntos, ¿no? Las medidas que están tomando dentro de esta estrategia, que creo que vale la pena prestarles algo de atención. Hay que enseñarle a von der Leyen lo que significa ese refrán castizo tan cruel que dice: donde dije digo, digo Diego. En fin, hoy contaremos con Jordi Calvo, investigador del Centre de l'Arts d'Estudis per la Pau. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo. ¿Qué tal, compañeras, compañeros? Fijaos, hoy, antes de los datos, os voy a proponer un juego. Voy a leeros unas cuantas frases pronunciadas esta última semana y entre todas intentamos adivinar quién ha podido pronunciarlas y en qué momento de la historia se ha podido pronunciar esa frase. Venga, vamos allá. Zugasti. Venga, empezamos. Voy. Vivimos en tiempos peligrosos. La seguridad europea está amenazada de forma muy real. No necesito describirles la gravedad de la naturaleza de estas amenazas que afrontamos y sus consecuencias devastadoras. No lo sé, podría ser Churchill, Bruce Willis en Armagedón cuando llega el meteorito, José Luis Ábalos tal vez. Jessica, no. Ursula von der Leyen, comisaria europea por la gracia del consenso de socialistas populares y extrema derecha en Bruselas. Venga, voy con la segunda. La amenaza rusa está ahí y afecta a los países de Europa. Rusia ha hecho del conflicto ucraniano un conflicto global. Rusia está poniendo a prueba nuestros límites. Rusia se ha convertido en una amenaza para Francia y Europa. A ver, podría ser, no sé, Napoleón, quizá, una crónica de
Hermann Terz, cuando era corresponsal en Varsovia en los 80 y corría el vodka por las redacciones. Menon, mon ami, Emmanuel Macron, presidente de Francia, Macron. también por gracia de socialistas, conservadores y extrema derecha, y lo poco que queda de los liberales, él entre ellos. Voy con otra más, venga. Es tiempo de rearmarse, de reequiparse, de formar, firmes por la defensa. Usaremos cada palanca que tengamos, desde adaptar reglas fiscales para gastar en defensa, movilizar nuestro presupuesto o nuevos préstamos. Uf, con ese ardor militar no lo sé. ¿Putin? ¿Acaso el ministro de Defensa norcoreano? ¿Algún invitado de Iker Jiménez? ¿Manuela Carmena, tal vez? Kaja Kallas, responsable de política exterior europea, Estonia, conservadora y con un caso grave de lo que podríamos llamar rusofrenia acelerada. Venga, voy con otra más. Europa debe entrar en la carrera armamentística contra Rusia y ganarla. A ver, esta es una frase como de la crisis de los misiles, por lo menos, ¿no? De los 60. Totalmente, muy oldie, ¿no? Muy 60s. Pues no, acaba de decirla hace muy poquitas horas el ex primer ministro polaco Donald Tusk. Y venga, os voy con una más de propina. Durante 250 años los Estados Unidos han apoyado la democracia frente a un terrible dictador en Moscú. Bueno, esa es fácil. Puede ser Reagan, puede ser Bush, puede ser Victoria Nuland, cualquiera de los dos Clinton, puede ser Brzezinski, puede ser Madeleine Albright, puede ser Joe Biden. Incluso Alberto Garzón podría ser últimamente. Hombre, yo creo que sí, pero bueno, ha sido Bernie Sanders, senador demócrata, la esperanza de la izquierda de Estados Unidos. Menos mal que este era el demócrata confiable, como serán los otros. Lo de que Estados Unidos ha promocionado democracias durante los últimos 250 años le ha valido una nota de la comunidad en Twitter que le dice: incluso con Obama en 2015, los Estados Unidos han suministrado armas o entrenamiento militar al 73% de las dictaduras del mundo clasificadas como tales por Freedom House. Es, por tanto, el principal soporte de estos regímenes a nivel mundial. Quédense con esto cuando Bernie Sanders les comparta citas y fotos de Salvador Allende en sus redes sociales. Venga, me animo yo en la última. En el siglo XXI las relaciones entre países son de alianzas, no de vasallajes. La época de los países súbditos se acabó. Hoy defendemos un orden internacional de países libres, iguales y soberanos. A ver, esta, no sé, Kofi Annan, un Nobel de la Paz. Bueno, podría llevarse ese Nobel en algún momento. Ha sido Pedro Sánchez, ¡Wow! presidente del Gobierno de España, ese país que permite el tránsito y el comercio de armas hacia el genocidio de Israel en Gaza, ese país que infiltra, como supimos ayer gracias a la investigación de La Directa, a policías nacionales en los movimientos de apoyo a Palestina, o ese país que ha sido incapaz de tomar una sola sanción contra Israel, a pesar de que haya 60.000 personas asesinadas en Gaza, por no hablar de lo que le ha hecho el Sáhara últimamente, por cierto. Pero qué vasallajes. Y no os pongo, compañeros, en este juego tuits de la dirigencia de Sumar porque... Y además tenemos los mejores chuletones de Europa, ya lo dijo Pedro Sánchez. Un chuletón es insuperable. En fin, todos esos ejemplos, en realidad, no tienen ni puñetera gracia. Se pusieron en boca de dirigentes de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes no dudarían ni un segundo en condenarlos, ¿verdad? Porque son delirantes. Porque después de años repitiéndonos que el proyecto europeo nació para la paz, la prosperidad y el progreso, ahora, sin ningún tipo de consulta ni de legitimidad democrática, el continente nos lleva a la guerra. Eso exactamente, ir a la guerra, lo que formula ese plan Rearm Europe que presentó el pasado martes Ursula von der Leyen. Bueno, en realidad esbozó sus principales líneas y hoy jueves se van a debatir con los 27 y con Zelensky en profundidad en el Consejo de la Unión Europea. Tras meses calentando con diferentes mensajes a la ciudadanía europea, ahora veremos algunos más, poco a poco, lo que parecían ideas irrealizables hace 2 o 3 años son ya un plan con fechas y presupuestos sobre la mesa en Bruselas. ¿Y qué sabemos hasta ahora de Rearm Europe? Bueno, pues en realidad no está tan claro ni qué armas, ni qué elementos van a adquirirse en concreto, ni qué tecnologías, ni con qué objetivos. No, eso no está sobre la mesa claro, pero lo que sí que tienen clarísimo en Bruselas es que necesitan dinero, liquidez, capital, y que no lo van a quitar a las europeas y a los europeos de nuestros bolsillos, de nuestra fuerza de trabajo, nuestros salarios, nuestros ahorros, nuestros servicios públicos. Por eso, lo único que verdaderamente sabemos hasta ahora, en realidad, de Rearm Europe, es que son un conjunto de propuestas para utilizar todos los instrumentos financieros a disposición de Europa para ayudar a los Estados miembros a aumentar de forma rápida y significativa los gastos en capacidades de defensa, según von der Leyen. Ahora, además, matizaba, lo haremos con urgencia, pero también a lo largo de un periodo más largo de una década.
Este plan consta de 5 partes, según von der Leyen. La primera parte de este plan es dar rienda suelta, y les prometo que es la traducción de la nota de prensa literal de la presidenta de la Comisión, dar rienda suelta al uso de la financiación pública en defensa a nivel nacional. Los Estados miembros están dispuestos a invertir más en su propia seguridad si disponen del margen fiscal necesario, afirma, y debemos permitirles que lo hagan. Por eso, en breve propondremos activar la cláusula de escape nacional del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permitirá así a los Estados miembros aumentar significativamente sus gastos de defensa sin activar el procedimiento de déficit excesivo. Traducción, en román paladino, el techo de gasto, la prohibición de endeudarse, que lleva casi 15 años vigente en Europa, te la vas a poder saltar a la torera si es para comprar bombas, uniformes, satélites, software de vigilancia. ¿Se imaginan si se pudiera saltar esta norma para fabricar hospitales, para la vivienda pública, para que los ambulatorios de su barrio tengan médicos por las tardes, para guarderías públicas, para ampliar la red de transporte público, para bajar las tasas de la universidad pública? ¿Se imaginan? Recuerden que ese techo de gasto nos hizo a todas y a todos culpables de una crisis económica y financiera que provocaron los grandes bancos y la burbuja inmobiliaria, entre otros. O sea, que la provocaron los capitalistas. Bueno, la segunda propuesta de ese plan será un nuevo instrumento que proporcionará 150.000 millones de euros en préstamos a los Estados miembros para inversiones en defensa. Por ejemplo, defensa aérea y antimisiles, sistemas de artillería, municiones, drones, pero también otras necesidades desde la cibernética hasta la movilidad militar, por ejemplo. Por supuesto, con este equipo, los Estados miembros pueden aumentar enormemente su apoyo a Ucrania, según la Comisión, garantizando equipo militar inmediato para el país. Traducción: facilidades financieras para comprar todo tipo de material bajo el paraguas de la seguridad en esta especie de estado policial global en el que nos quieren sumir algunos. ¿Y quién presta? Pues los bancos, la banca armada, como le llama el Centre de las, que son los otros grandes señores de la guerra que se benefician enormemente de estos flujos financieros. El tercer punto para financiar este ReArm Europe es el uso del presupuesto de la Unión Europea, es decir, destinar más fondos a inversiones relacionadas con la defensa, entre comillas, con incentivos adicionales para los Estados miembros que decidan si quieren utilizar los programas de la política de cohesión. Es decir, todo esto según von der Leyen, es decir, que los fondos europeos pueden utilizarse para este ReArm Europe. Vamos a pararnos un momentito aquí, porque Álvarez y Sánchez, que están tan empeñados en ser los primeros de la clase de la señorita Frau von der Leyen, que parecen el cuarto país del Báltico, fueron los que propusieron la idea. Profe, ¿qué tal si tiramos de los fondos de cohesión, de esa caja de solidaridad común para comprar armamento? ¿Se acuerdan cuando para contarnos que nos convenía entrar en la Unión Europea nos hablaban de los fondos europeos, el Fondo Social, los fondos FEDER o, más recientemente, los fondos Next Generation? Bueno, pues se supone que esos fondos eran la gran ventaja de la membresía europea, que nos harían igualarnos y cohesionarnos territorial y socialmente a todas y a todos en Europa. Cierto es que sabemos que estos fondos pues, no han sido gratis. Fueron el precio a pagar por desindustrializar el país, crearon enormes redes clientelares en torno a su gestión y gran parte acaban en manos de grandes contratistas españolas y no de medianas y pequeñas empresas. Pero eran fondos teóricamente para desarrollar sectores económicos, tecnologías, proyectos de infraestructura y servicios, no para financiar al sector armamentístico ni a las Fuerzas Armadas de ningún Estado miembro, ni mucho menos para utilizarlos en conflictos en terceros países. Y esto lo han propuesto Sánchez y Álvarez, En fin, hemos sido engañadas otra vez. Los dos últimos ámbitos de acción tienen por objeto movilizar capital privado, acelerando la unión de ahorro e inversión a través del Banco Europeo de Inversiones. No se preocupen que ya está en ello Nadia Calviño, exministra de Economía y nueva directora del Banco Europeo de Inversiones, no en vano, que ya ha tuiteado que están trabajando duramente en ello. En conclusión, que ReArm Europe pondría a movilizar cerca de 800.000 millones de euros para lograr, según von der Leyen, una Europa segura y resiliente en estrecha colaboración con nuestros socios de la OTAN. Tengan en cuenta que von der Leyen pone 800.000 millones de euros sobre la mesa. Los fondos Next Generation de respuesta al COVID movilizaron 750.000 millones de euros a invertir entre el 21 y el 26. O sea que vamos a dedicarle más dinero al gasto militar que a recuperar a un continente entero de las consecuencias sanitarias, sociales
sociales, económicas, laborales, etcétera, producidas durante los años del COVID-19. Da bastante escalofrío pensarlo, ¿no? ¿Y cómo quieren conseguir este dinero? Bueno, pues como les hemos contado, con más capital privado, con un mandato flexible, por decirlo suavemente, para el Banco Europeo de Inversiones y para el presupuesto de la Unión Europea, e incluso con un banco de rearme, o sea, que van a poder hacer lo que quieran con el dinero público de los europeos y las europeas. Y atención, compañeros, compañeras, al último giro propagandístico para que parezca que la guerra mola mucho. Si eurobonos, excepciones fiscales y fondos públicos desviados a la guerra no fueran suficientes, siempre queda, como dice hoy Político, poner impuestos a los ricos, una propuesta que viene desde el gobierno francés. Impuestos a los ricos para que los pobres vayan a la guerra, un plan sin fisuras. Y lo peor es que habrá una izquierda que lo compre y los medios que lo hagan incluso chuli. Imagínense la propaganda. Cómete a los ricos y bombardea a los rusos con el dinero de los ricos y el cuerpo de tus hijos. Bueno, ese podría ser perfectamente, Pablo, el programa de los verdes alemanes o un tuit de Mónica García, por ejemplo. Citando a Solti en Jacobin, ¿por qué tomarse el tiempo de estudiar la historia global y regional, la economía política internacional, la teoría del imperialismo y los estudios de guerra, solo para encontrarse en la incómoda posición de estar en desacuerdo con la propaganda y el poder de los estados liberales occidentales y los medios de comunicación estatales y sus intereses? Mucho mejor que eso, ya sea por conveniencia, por ideología, por ignorancia o por rencores, entregarse a las armas. Y ya total, gracias, compañera. Rester spectateur serait une folie. Il s'agit, sans plus tarder, de prendre des décisions pour l'Ukraine, pour la sécurité des Français, pour la sécurité des Européens. Pour l'Ukraine d'abord. Toutes les initiatives qui aident à la paix vont dans le bon sens et je veux ce soir les saluer. Nous devons continuer d'aider les Ukrainiens à résister, jusqu'à ce qu'ils puissent négocier avec la Russie une paix solide pour eux-mêmes et pour nous. Manu Levin, todo tuyo. Vamos, Rocío. Rocío. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, no será porque no estábamos avisados. Pieza publicada anoche en el Financial Times que no puede ser más clara. Europa must recortar su estado de bienestar para construir un estado de guerra. Olé. No hay forma de defender el continente sin recortes en el gasto social. ¿Se trata de un titular periodístico o de una orden política? Juzguen ustedes mismos. Sí, aunque poca diferencia hay ya entre ambas cosas a estas alturas, ¿no? Cualquier persona menor de 80 años, dice Financial Times, que haya pasado su vida en Europa puede ser excusada por considerar que un gigantesco estado de bienestar es la forma natural de las cosas. En verdad, fue el producto de circunstancias históricas extrañas que prevalecieron en la segunda mitad del siglo XX y ya no prevalecen. Las obligaciones en materia de pensiones y atención sanitaria ya iban a ser bastante difíciles de afrontar para la población trabajadora, incluso antes del actual shock de la defensa. Ahora son apenas plausibles, por no hablar del espectáculo moral de pedir a los jóvenes que empuñen armas y mantengan a los viejos con un determinado estilo de vida. Los gobiernos tendrán que ser más tacaños con los ancianos o, si eso es impensable dado su peso en el voto, la cuchilla tendrá que caer sobre áreas de gasto más productivas. De cualquier modo, el estado de bienestar tal como lo conocemos debe retroceder. No lo suficiente para que ya no lo llamemos así, pero sí lo suficiente como para que resulte doloroso. La cuestión es si el público está de acuerdo. He llegado a dudar, dice el autor de esta pieza, de que las sociedades ricas y democráticas puedan hacer reformas difíciles, salvo en tiempos de crisis. No basta con el malestar crónico, tiene que haber un elemento de miedo real. En esta última frase del, por lo demás, esclarecedor artículo del Financial Times se resume el papel de los poderes mediáticos en esta carrera belicista. La cuestión es si el público está de acuerdo con la destrucción de sus propios derechos y servicios públicos en aras del régimen de guerra, y para que el público esté de acuerdo tiene que haber miedo, mucho miedo, y para eso aquí estamos nosotros, los medios. Efectivamente, para eso ya están los medios de comunicación. Se llevan afanando en esa tarea ya varios años. Algunos ejemplos. La razón: los 4 países europeos que Vladimir Putin quiere invadir si gana la guerra de Ucrania. La ofensiva rusa sobre Ucrania podría ser el paso previo para atacar a otros 4 países que han sido el principal soporte de Zelensky durante la guerra. El periódico de España: ¿atacaría Putin a España? La televisión rusa señala estos objetivos en caso de Tercera Guerra Mundial. La Sexta programa conspiranoicos. By the way, hay que ver la afición que le han cogido a Atresmedia y Mediaset a poner títulos autodefinitorios a sus programas. Conspiranoicos en La Sexta, todo es mentira en 4, pero en fin, ellos sabrán. La Sexta, conspiranoicos, Joaquín Castellón. Putin está en guerra y España es parte de su campo de batallas.
Así sería el impacto de una bomba atómica en Madrid si Putin decide atacar España. 20 minutos, el mapa que muestra el daño que haría el arsenal nuclear de Putin si decidiese atacar España, etcétera, 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 y maestría en el uso del condicional, por cierto. Lo que está haciendo mucho daño por lo pronto y sin condicionales es todo este arsenal mediático de sensacionalismo, mentiras, paranoia y terror dirigido a que aceptemos, movidas por el pánico, la destrucción de nuestros derechos para construir un estado de guerra. Lo podríamos llamar terrorismo mediático y no como exceso verbal. Es que el objetivo es exactamente ese, sembrar terror en la gente, que tengamos miedo, tal y como el Financial Times declaraba explícitamente como una condición necesaria para ejecutar el plan. Que, por cierto, aquí hay también enormes contradicciones. Acabamos de ver una batería de titulares en modo terrorismo mediático diciendo que el ejército ruso invadirá toda Europa si no cambiamos la sanidad y las pensiones por soldados y armas. Ok, ahora fijaos un momento en este titular del Confidencial de hace solo 2 semanas. El desastre de los blindados de Putin en Ucrania. Rusia está usando burros en combate. Con 15.500 blindados rusos eliminados por las fuerzas ucranianas, el ejército de Moscú no tiene medios para moverse y tiene que recurrir, decía el Confidencial, a bicicletas, caballos, coches robados y hasta burros y patinetes. Ay, entonces, ¿en qué quedamos? ¿El ejército ruso se ha quedado sin tanques y tiene que usar burros y patinetes para intentar controlar una pequeña parte de un solo país europeo? ¿O el ejército ruso va a conquistar toda Europa? Estaría bien que se aclaren con la propaganda, ¿no? Pero veamos otro instrumento de terrorismo mediático para generar ese clima de opinión, que son las encuestas. De nuevo, La Sexta. Dale al play, Rocío. ¿Estaría dispuesto a apoyar que soldados españoles estén en Ucrania como fuerza de paz? El debate está ahí, Antonio, y también está en la calle. Sobre este asunto, además, ya saben que hay división en Europa. El envío de tropas como fuerza de paz a Ucrania. Hemos escuchado al rey, al gobierno, pero preguntamos sobre lo que debería de hacer España y la opinión, vamos a verlo, es bastante clara. Fíjense, un 81,7% se muestra partidario de sí, enviar militares españoles al país de Zelensky, mientras que un 18, concretamente un 17,9%, está en contra. Vamos a ver el dato por partidos porque también es interesante. Ese envío de tropas como fuerza de paz es la apuesta mayoritaria en el caso del PSOE y lo tenemos con un dato altísimo, más de un 95%. También, ojo, en Sumar, fíjense en el dato, solo un 8,3% se opondría a ese envío de tropas a Ucrania y también es lo mayoritario en el Partido Popular, donde en este caso el dato es algo inferior, con ese 77%. Pero, ojo, porque en Vox es un 20,4% el que únicamente se mostraría a favor, Antonio, de ese envío de tropas a Ucrania, mientras que un 77,8% en el caso de Vox se opone. Bueno, es que a la dirección de Vox Putin les pone, vamos, que lo ven con simpatía. En España hay un debate en la calle sobre si enviar tropas a Ucrania. Dicen en la cloaca de Ferreras, what a table, por cierto, había por ahí. Yo esta mañana he ido a la panadería y no se habla de otra cosa. Oye, a ver, quiero una baguette, un croissant y enviar a mis hijos a la guerra de Ucrania. El debate está en la calle, te dicen en Al Rojo Vivo. Tremendo. Decía antes que encuestas como esta son mecanismos no para recoger la opinión pública, sino para crearla. Analicemos más despacio, si os parece, la inocente redacción de la pregunta del sondeo de Ferreras. Dice, si fuese necesario el envío de militares españoles a Ucrania como fuerza de paz junto a otros militares europeos, ¿sería partidario de ese envío? Si fuese necesario, ¿estarías de acuerdo? ¿Soy yo o La Sexta ya incluye la respuesta en la propia pregunta? Claro, es que es eso. No te preguntan si consideras necesario mandar tropas sí o no. ¿Estaría de acuerdo con mandar soldados españoles a Ucrania? Sino que te lo meten de antemano en la propia redacción de la pregunta, que es como, si ya me estás diciendo que algo es necesario, ¿para qué me preguntas? ¿Puede alguien decir que no está de acuerdo con algo que es necesario? Una pregunta completamente manipulada para inducir la respuesta. Y no solo por esto, como fuerza de paz, dicen también. Lo cual es absolutamente falso. No son tropas de paz. Son, en el peor de los casos, jóvenes españoles que lucharán en Ucrania contra jóvenes rusos y que volverán, muchos de ellos, en ataúdes a sus pueblos y ciudades, o en el mejor de los casos serán contingentes destinados, por si no fuera ya suficiente la humillación en la que ha quedado Europa, a servir de garantes, de vigilantes del reparto colonial de Ucrania entre Rusia y Estados Unidos. Así es. Si en lugar de preguntar si fuese necesario el envío de militares españoles a Ucrania como fuerza de paz junto a otros militares europeos, sería partidario de ese envío. En lugar de eso preguntaran, ¿está usted a favor de enviar soldados españoles a la guerra de Ucrania? ¿Pensáis que los resultados serían los mismos?
Encuestas como esta encargada por Ferreras, insisto, ¿buscan recoger la opinión o crear la opinión? Pues la respuesta es bastante evidente y está en los propios resultados de esta encuesta, porque estos números, si algo señalan precisamente, es la eficacia de las campañas de terrorismo mediático. Claro, pues como cuando, por ejemplo, el verano pasado lograron en un mes convertir la inmigración en el primer problema de España, según el CIS, con una campaña mediática. O como lo de que la ocupación en España solo afecta al 0,057% de las viviendas, pero que la población piensa que afecta al 51,3%, 1000 veces más. Exactamente. Si te dicen por tierra, mar y aire que hay que apostarlo todo a la guerra, pues al final la gente lo apoya. Así funcionamos los seres humanos. Y ojo, esto después se reconoce, por ejemplo, lo comentábamos el otro día, en relación a Rumanía, y se dice que los rumanos votaron manipulados por campañas mediáticas y digitales y que hay que anular las elecciones. Pero los demás no, los demás somos todos librepensadores. El 95% de votantes del PSOE, que hace 20 años decían no a la guerra y que hoy dicen que hay que enviar soldados a Ucrania, son todos unos librepensadores y su opinión no tiene absolutamente nada que ver con que esto sea lo que les echen de comer todos los días en la SER, la Sexta y compañía. Nada que ver tiene, por supuesto que no. En fin, vamos a seguir un poco más en este modo análisis semántico y vamos a analizar detenidamente, para acabar, una de esas noticias que decía que nos echan de comer todos los días los amigos de la progresía mediática. Veréis que solo con el titular, el subtitular y la primera frase del texto daría para escribir una tesis. El País, hoy mismo, 6 de marzo. Titular: los países de la Unión Europea buscan ya vías para financiar el rearme ante la amenaza rusa. Subtitular: las capitales europeas se debaten entre subir los impuestos o aumentar la deuda para impulsar su gasto militar. Y primera frase del texto: la urgencia por la necesidad de rearme es extrema en la Unión Europea. ¿Y cuál es tu análisis de esta noticia, Levin? Cuéntanos. Pues empecemos por el titular, que recuerda a aquel otro del País que decía: Europa se prepara ya para la guerra. Los países de la UE buscan ya vías para financiar el rearme ante la amenaza rusa. Primera observación aquí, pensemos, ¿qué aporta exactamente ese ya? ¿Qué carga le añade al titular? Me fijo en esa palabra porque es enfática, porque en realidad sería prescindible y la oración mantendría intacto su sentido, ¿no? Los países de la UE buscan vías para financiar el rearme ante la amenaza rusa, funciona perfectamente. Pero no, el País no lo escribe así, sino que añade ese adverbio ya. ¿Por qué? Una palabra en un titular nunca está de sobra, porque de hecho hacer un titular consiste precisamente en condensar la máxima carga de sentido usando el menor número de palabras posible, por lo tanto cada palabra se escoge cuidadosamente y esta en concreto añade varios matices muy importantes. Por un lado tiene un sentido temporal, que es el más evidente. Ya significa ahora, en este momento. Pero también tiene un matiz imperativo. Se preguntaba Pablo al principio si el del Financial Times era un titular periodístico o una orden política, y lo mismo cabría decir de este del País, porque ese ya no solo es temporal, sino imperativo, como digo, es una orden. Y en tercer lugar, en relación a esto último, ese ya, si algo significa, es hechos consumados. Metiendo esa palabra, el País nos está diciendo que ya está, gente, que aquí no hay nada que decir ni que opinar, que esto es lo que hay, da igual si te parece bien o no, porque ya está pasando. Lo cual, claro, es profundamente antidemocrático. Una palabra de solo 2 letras, pero que aporta mucha más carga de la que parece en una lectura poco atenta. Vamos ahora con el subtitular, Manu. Un momento, Cuéntanos. Pablo, porque todavía le vamos a sacar más punta al titular. Fijémonos en lo de ante la amenaza rusa. Los países de la UE buscan ya vías para financiar el rearme ante la amenaza rusa. Bueno, resulta que cuando tenemos a Donald Trump matoneando a Zelensky en la Casa Blanca, diciéndole que se va a quedar sin país, declarando que quiere ocupar Groenlandia, etc., la progresía mediática sigue hablando de la amenaza rusa y publicando piezas para definir el verosímil y probabilísimo escenario de que Putin, el mismo que según ellos mueve a sus soldados en Ucrania en bicicletas y patinetes, invada Francia o España. Donald Trump podría poner en fila a todos los líderes europeos, escupirles en la cara uno por uno, anexionarse Groenlandia, y la prensa del Jardín seguiría diciendo que el problema de Europa está en Moscú, que también está en Europa, por si se nos había olvidado, que es la segunda ciudad más poblada de Europa, Moscú. Bueno, pero es que más allá de esto, más allá de si a un europeo le tiene que preocupar más Moscú o más Washington, la forma en la que lo plantea este titular, los países de la UE buscan ya vías para financiar el rearme ante la amenaza rusa, es sencillamente mentira. ¿Quién está amenazando a Europa con la exigencia de que dispare su gasto militar? Donald Trump.
Los países de la UE buscan cómo financiar su rearme ante las amenazas de Donald Trump. Ese habría sido un titular más honesto, compañeros de Prisa, pero se ve que ustedes prefieren mentir. Si bajas a comprar el pan, Putin invadirá su casa. En fin. Dejamos ahora sí el titular, pero no se acaba el análisis semántico. Vamos ahora a la primera frase del texto y dejamos el subtitular para terminar. Primera frase, os la recuerdo. La urgencia por la necesidad de rearme es extrema en la Unión Europea. Imposible recargar más una frase, el rococó belicista, ¿no? Total, la urgencia por la necesidad es extrema. Tremendo. Por ponerle cifras, se está hablando de que España destine unos 20.000 millones de euros más a gasto militar. ¿Cuántos son 20.000 millones de euros? Por ejemplo, con ese dinero el Estado podría comprar a tocateja, pongamos, 100.000 pisos a 200.000 euros cada uno, que sería tirar por lo alto si fuera a comprar un lote, que están actualmente en manos de Blackstone y de otros fondos buitre norteamericanos, y ponerlos en alquiler social para garantizar el derecho a la vivienda de los españoles, que por cierto, habría que decir también que si alguien ha invadido España, de momento han sido los fondos de inversión yanquis, la amenaza rusa, eso sí. ¿Qué pasaría si el país sacara piezas todos los días que dijeran que la urgencia por la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda es extrema en España? Las administraciones buscan ya vías para proteger las viviendas ante la amenaza de los fondos buitre. No sería el país. ¿Qué pasaría si Ferrera sacara todos los días en su cloaca encuestas que preguntaran: si fuese necesario para que puedas tener una casa, ¿serías partidario de expropiar las viviendas que acaparan los fondos buitre y ponerlas en alquiler social? ¿Qué pasaría, verdad? Igual tendrías también al 80% de la población respondiendo que sí y que pongan una bomba en la sede de Blackstone si es necesario. Bueno. Último comentario sobre esto del país, que ya veis que tenía chicha la cosa. Vamos con el subtitular. Las capitales europeas, nos dice el país, se debaten entre subir los impuestos o aumentar la deuda para impulsar su gasto militar. Bueno, aquí el país, de nuevo, está mintiendo lisa y llanamente, porque nos dice que las vías que se barajan para financiar el régimen de guerra son dos, y que ambas tienen que ver con aumentar los ingresos, subir impuestos o endeudarse, dice el país. Y es mentira. Hay una tercera opción, que es la que realmente está sobre la mesa aquí y que no tiene que ver con aumentar los ingresos, sino con reducir los gastos, sacar dinero de otros lugares para meterlo en armas, y que es la opción que planteaba claramente el Financial Times, volviendo al principio de la sección. Europa debe recortar su estado de bienestar para construir un estado de guerra. No hay forma de defender el continente sin recortes en el gasto social. Y hablaba en concreto de la sanidad y de las pensiones. Eso es lo que viene. Recortes, cambiar hospitales y escuelas por tanques y cazas. Y eso es lo que el país omite y oculta deliberadamente a sus lectores en esta pieza infame. Vienen a por nuestros derechos. Esa es la verdadera amenaza, no lo olvidéis. Gracias, Manu. Let's face it, we're waging a proxy war. We're waging a proxy war, but we're not giving our proxies the ability to do the job. And for years and years now, we've been allowing them to fight with one hand tied behind their backs, and it has been cruel. It has been cruel. And we need now to give them what they need. Todo tuyo, compañera. Vamos, Rocío. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Inna Afinogénova. Hace un año, hace 2 años, hace 3, cada vez que cualquier comunicador académico o político decía esto que acabamos de oír, era inmediatamente sometido al ostracismo, cancelado, tachado de propagandista a sueldo de ya saben quién. Cuando se le escapó a Boris Johnson, uno de los animadores más entusiastas de la Tercera Guerra Mundial, pasó injustamente desapercibido. Ayer fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien dijo esto. It's been very clear from the beginning that President Trump views this as a protracted, stalemated conflict, and frankly, it's a proxy war between nuclear powers, the United States helping Ukraine and Russia. And it needs to come to an end. And no one has any idea or any plan to bring it to an end. The plan of the Ukrainians up to now and their allies on Capitol Hill and the people you talk to in other countries is, let's just keep giving them as much as they need for as long as it takes. That's not a strategy. Y ustedes se preguntarán qué pinta Marco Rubio con una cruz pintada en la frente. Yo me estoy preguntando lo mismo. Este mundo se nos va de las manos. En fin, una guerra proxy entre dos potencias nucleares. Algo que era una obviedad desde el minuto 1 comienza finalmente a ser admitido. What a time to be alive. Los cuentos de hadas sobre la lucha entre la luz y la oscuridad, entre la democracia y la dictadura, entre la libertad y el totalitarismo, en la que los del jardín están del lado correcto de la historia, se están reescribiendo
reescribiendo en directo, no porque ya vale con esto y porque hayan visto la luz del pacifismo, ni porque se hayan dado cuenta del peligro de la escalada del conflicto, sino porque básicamente echaron cuentas y vieron que la inversión ya no está resultando tan rentable. Y para que quede claro, una vez más, esto no hace mejor a Trump ni a Putin, dos ultras de los que difícilmente se puede esperar que traigan nada positivo a la humanidad. Ya están reescribiendo en todo caso el cuento de hadas a pesar de la resistencia en Europa para ahorrar dinero, efectivamente. La guerra proxy seguirá porque Europa está empeñada en continuarla, pero ya no contará con elementos esenciales que la hicieron posible a lo largo de todos estos años. Ayer circularon varias informaciones que confirman la sospecha que muchos tuvieron luego de la desastrosa reunión en el despacho Oval. Estados Unidos está recogiendo sus trastos. Después de la visita de Zelensky a Washington, la pelea con Trump y Vance y la no firma del acuerdo de minerales, supimos que Trump ordenó la suspensión de transferencia de armamento. Esa fue la consecuencia inmediata de la encerrona a Zelensky en el despacho Oval. Pero no fue el único golpe. Poco después se informó que el Pentágono además canceló el suministro de toda la información de inteligencia a Ucrania. El que dio la primicia fue el periodista de The Economist, Oliver Carroll. Estados Unidos cortó una línea de comunicación clave para las alertas. Antes de eso, dejó de proporcionar datos de objetivos para los misiles HIMARS. Ucrania tampoco está recibiendo información en tiempo real sobre ataques de largo alcance. Luego, esta misma información la confirmó el director de la CIA, John Ratcliffe. Y este golpe es quizá más duro que el corte de suministro de armas. Las armas las puede poner Europa, efectivamente, pero en el tema de la inteligencia, Estados Unidos sí es clave, porque los misilazos de largo alcance contra los territorios rusos, que la administración Biden sancionó, si recordáis, en el último tramo de su mandato, eran posibles porque la inteligencia estadounidense compartía las coordenadas de los objetivos a abatir con Kiev. Esas informaciones que Ucrania recibía en tiempo real han equilibrado notablemente las fuerzas en el campo de batalla. Así es, las operaciones del ejército ucraniano, tanto de carácter ofensivo como defensivo, se apoyaban en esa información. Recientemente ha habido varios ataques de largo alcance desde Ucrania contra centros de procesamiento de petróleo en el territorio ruso o centros de distribución de gas. Desde que se informó que Estados Unidos había dejado a Kiev sin información de inteligencia, solo se registró un ataque de dron, uno. Para que después sigan los tertulianos locales insistiendo en que de ninguna manera es una guerra proxy. Ayer también los informes de prensa añadían que Estados Unidos prohibió también a Reino Unido suministrar inteligencia a Kiev, lo que convierte a los misiles británicos Storm Shadow en chatarra prácticamente. Esto por sí mismo no es que tenga tanta importancia porque tampoco Kiev está usando mucho de esos misiles, tienen pocos, pero es relevante si se habla de la autonomía de Europa, ¿no? Deja claro quién manda aquí. En resumen, perder esa inteligencia, una pérdida que Europa no puede compensar del todo, es mucho más doloroso que perder los proyectiles de artillería que quedaban por mandar desde Estados Unidos. Todo ello es una herramienta de presión que Washington utiliza para imponerle a Kiev unas negociaciones de paz para las que Ucrania, parafraseando a Trump, no cuenta con buenas cartas. Una herramienta de presión que ha funcionado muy rápido, por cierto, porque menos de 24 horas después de ese corte, Zelensky ya enviaba un statement en X en el que hablaba de la necesidad de negociar. Sorprendentemente, ¿no? Así que quizás si obedece a la voluntad de Estados Unidos de sentarse a la mesa de negociaciones, la suspensión se revisará. Es la diplomacia del más fuerte que, bueno, no se equivoquen, también le van a aplicar a Rusia cuando lo consideren necesario, cuando Moscú diga que no a algo. Entre otras herramientas de presión está una eventual suspensión de la cobertura de Starlink, con la que ya amenazó Elon Musk. De momento, el ejército ucraniano cuenta con el acceso al sistema de satélites, que es clave para las comunicaciones e informaciones sobre los movimientos, pero nadie pone la mano en el fuego porque vaya a seguir siendo así por mucho tiempo. ¿Qué va a pasar si se apaga el Starlink para Ucrania? Bueno, pues que el ejército se quedará prácticamente ciego. Las especulaciones acerca de su posible apagón ya hicieron dispararse, obviamente, las acciones del sistema europeo Eutelsat, que aparentemente se ofrece como una alternativa a la red de Elon Musk. Tiene menos satélites comparado con Starlink, que es muchísimo más cara, pero es una de las pocas opciones ya existentes. Los otros sistemas que desarrolla la Unión Europea, como IRIS-2 o GovSatcom, que podrían sustituir a Starlink, están en la etapa de pruebas y necesitarían varios años para un funcionamiento pleno.
Y hay un elemento más dentro de esta estrategia norteamericana de imposición de la paz, además del corte de suministro de armas y de información de inteligencia. Y es una búsqueda pública de la renuncia de Zelensky, cuya negativa a sentarse a la mesa de negociaciones frustra la Pax Trumpista. Los ataques de Trump contra el presidente ucraniano, como recordamos, son previos a esa famosa reunión en el despacho Oval que se suponía que iba a dar una imagen de acercamiento. Trump había acusado a Zelensky de no haber hecho nada para evitar la guerra ni negociar una paz a lo largo de 3 años. Dijo que tenía un 4% de aceptación, nadie sabe de dónde saca esa cifra, y que Ucrania necesitaba elecciones. Como el presidente ucraniano no se muestra muy abierto a celebrarlas, pues parece que Washington empezó a hacer lo que tan bien se le da, con conspirar para conseguir un regime change tras bambalinas. Político informaba ayer que el equipo de Trump estaba tendiendo puentes con la oposición ucraniana, entre ellos con el expresidente Piotr Poroshenko y la ex primera ministra y uno de los rostros de la revolución naranja del primer Maidán, Yulia Tymoshenko. Hoy ambos confirmaron sus contactos con Estados Unidos. Tymoshenko, madre mía. Las fuentes del medio ucraniano Strana añadieron que el equipo de Trump está entablando negociaciones con todos los eventuales opositores de Zelensky. Valdis Saludny, comandante de las Fuerzas Armadas, que fue enviado a Reino Unido como embajador cuando su índice de popularidad empezó a superar al de Zelensky, también con el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, con el jefe de la inteligencia, Kirill Budanov, que hace meses dijo que Ucrania necesitaría una suerte de armisticio antes del verano, ya que en caso contrario estaría en riesgo su mera existencia, y con David Arajamia, portavoz del Servidor del Pueblo del partido de Zelensky, que hace más de un año fue el que reconoció que el acuerdo en Estambul de 2022 era muy beneficioso y que no se firmó porque Boris Johnson dijo «vamos a la guerra». El equipo de Trump considera que cualquiera de estos personajes es más abierto a unas negociaciones y un alto el fuego que Zelensky, evidentemente. Y toda esta estrategia de imposición de la paz por la fuerza se desarrolla en paralelo con el esfuerzo de Europa para que la guerra no termine. El rearme, la sustitución de unos satélites por otros, una militarización a costa del estado del bienestar, porque todos sabemos muy bien que en cuanto Putin ocupe Pobrovsk, irá por Lisboa, ¿verdad? 3 años lleva intentando ocupar pueblos del Donbass, sin lograrlo, toda una amenaza existencial para Europa. Lo dicen Kaja Kallas, von der Leyen, y ahora también lo dice Macron, que están muy deeply concerned por la situación y por todo en general. Nos lo tendremos que creer. Ya. Gracias, Ina. Corría el año 93. Acababa yo de afiliarme a la JCM, la Juventud Comunista de Madrid, y en Fuenlabrada asistí a mi primer concierto de Los Reincidentes. Después fueron algunos más. En la Sala Canciller, en las ventas, en las fiestas del PC. Varias décadas lleva ya este grupo de andaluces con las mejores letras políticas que se hayan escrito nunca. Su último trabajo se llama Peligro, a vueltas con Reincidentes. Quédense al final de este programa. En cuanto termine podrán ver la entrevista que hicimos a Reincidentes sobre su último trabajo, Peligro. Está ya conectado Jordi Calvo, investigador del Centre de l'As de Estudis per la Pau. Jordi, muchísimas gracias por atender a Canal Red. Hola, gracias a vosotros. Jordi, queremos escuchar tu análisis de lo que representa la industria armamentística en este contexto de tensión bélica de algunos países europeos con Rusia. Adelante. Pues, a ver, mira, yo creo que cuando hablamos de incrementos de gastos militares a nivel en el que se está haciendo, primero hablábamos del 2%, luego estamos incluyendo en la ecuación, lo dice el secretario general de la OTAN, que tenemos que llegar al 3%, Donald Trump anuncia el 5%. Tenemos que ver qué hay detrás más allá de la cuestión de seguridad, que podemos hablar después. Y vemos que estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Estamos hablando de prácticamente triplicar el gasto militar en los próximos años, ¿no? En una década, que es lo que se ha llegado a proponer. Si hablamos de aumentar de esta manera el gasto militar, estamos hablando de aumentar los recursos que van destinados al negocio de las armas, porque el negocio de las armas depende exclusivamente de los presupuestos públicos militares, lo que se decide cada año en los gobiernos. Y el presupuesto militar sabemos que dedica al menos 1/3 del gasto militar anual de cada país a adquirir armamento. También sabemos
que de todos estos aumentos de los últimos años, la mayor parte de los aumentos no van dedicados a contratar a nuevos soldados, sino que van dedicados sobre todo también a armamento. O sea que estamos hablando de que una gran parte de este incremento, de este duplicar o triplicar los gastos militares en una década, es dinero que se transferiría a las empresas de armas. Y es por eso que las empresas de armas tienen un gran interés en conseguir que aumenten los gastos militares. Y claro, un empresario de armas debe velar por su futuro, debe velar por vender sus armas, digamos, debe velar por maximizar el beneficio de su empresa. Y digamos que las empresas de armas no funcionan haciendo anuncios, como bien sabemos, en la televisión o haciendo anuncios por las calles, sino lo que hacen es convencer a quienes deciden que haya más o menos presupuesto militar. Y sabemos que son muy activas la industria militar en Europa, en Estados Unidos y en todo el mundo, me atrevería a decir, son muy activas haciendo lobby a los gobernantes, haciendo lobby a los a los gobiernos, al gobierno de España en este caso, al gobierno de la Unión Europea o al gobierno de Estados Unidos o cualquier otro donde tenemos más datos. Y en el caso de la Unión Europea sabemos que, al menos en un año que tenemos datos, la industria militar europea dedicó a solo hacer lobby, su propio lobby en la Unión Europea, en uno de los gobiernos que existen, 49 lobistas, y hizo en el año del que tenemos datos, estos datos, que es el año 2020, 327 reuniones. No quiero ni pensar cuánta gente tienen ahora trabajando y cuántas reuniones no estarán haciendo para convencer, para animar, para poner sobre la agenda la necesidad de responder ante este contexto complejo en el que hay que tomárselo en serio, en el que la seguridad es muy importante, por supuesto, pero lo que intentan es convencer de que lo que ellos ofrecen, sus productos, sus servicios, son la mejor respuesta. ¿Por qué? Pues porque con eso ganan dinero, sin ningún objetivo más. Jordi Calvo, del Centre de las. Muchísimas gracias por atender a Canal Red y a La Base. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en sus pantallas. Les vamos a dejar con Franco Battiato y su canción Up Patriots to Arms. Hasta mañana.